Muy buenos días para toda la audiencia de la Caja de Pandora en el Multimedio Mordisquito. Hoy vamos a hablar sobre algunos conceptos muy interesantes que nos da Rita Segato respecto del patriarcado. Estos conceptos son muy esclarecedores y nos plantean también muchos interrogantes. Y eso es lo que tiene de enriquecedor también, el tema de todos los interrogantes que nos deja porque nos permite sacar conclusiones y también ella nos aclara muchas cosas. Ella hace un paralelismo entre la impronta de los violadores y el patriarcado. ¿Por qué hace este paralelismo? Porque, bueno, primero vamos a definir y a describir quién es Rita Segato, aunque la mayoría la conoce. Bueno, Rita Segato es antropóloga, escritora, feminista, activista en contra del racismo. Es autora de varios libros, entre ellos tenemos Las estructuras elementales de la violencia y varios libros más. Pero vamos a hablar un poquito de este libro, al que en este acercamiento al pensamiento de Rita voy a hacer referencia con este libro. Este libro surge de un estudio que ella hizo en las cárceles de Brasilia. Rita Segato ha vivido muchísimos años fuera de nuestro país, pero ella siempre con la idea de volver y ahora se estableció nuevamente en nuestro país. Ella ha vivido en Venezuela, en Belfast, que es Irlanda del Norte, en Estados Unidos, y en Brasil, que es donde vivió 37 años, muchísimos años. Bueno, ella al haber hecho este estudio como antropóloga sobre los violadores y las causas que los llevan a la violación con un grupo de estudiantes, ella ve que los rigen patrones muy similares a los del patriarcado, a cómo se rige el patriarcado, a su estructura. Y bueno, ella define al patriarcado como un sistema político primigenio y arcaico. ¿Por qué arcaico? Porque desde tiempos muy remotos las sociedades se conformaron de una manera patriarcal, es decir, usando un sistema de categorías que está formado por la desigualdad. Y acá ella lo remarca, la apropiación, la usurpación, la colonización, la idea de prestigio y de desprestigio y de disciplinamiento. Rita considera que estamos todavía en este sistema arcaico, no obstante también estamos en un momento bisagra saliendo de este sistema. Pero esto no es algo que se esté haciendo ahora, sino que lleva muchos siglos. Venimos en esta lucha por salir de este sistema político. Desde hace siglos es una lucha permanente, es a veces lenta, a veces más rápida, pero jamás tiene pausa y no hay retroceso. Si bien a veces hay un forzado retroceso por parte casi siempre del Estado, y no me estoy refiriendo solamente acá en la Argentina, sino en cualquier otro país del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos se ha dejado liberado el tema del aborto eh, a los estados que lo conforman y a la voluntad de quien rige esos estados, ¿no? De tomarla o prohibirla. Y el patriarcado siempre, bueno, está dijimos que está también eh, queriendo avanzar, no quiere retroceder, pero de alguna manera nuestra lucha está socavando los cimientos del patriarcado desde nuestro empoderamiento, desde el empoderamiento de las mujeres y de las disidencias sexogenéricas. Es un momento histórico de luchas muy potentes, porque de un lado está la lucha lenta
potente y contundente, sostenida en el tiempo, mientras vamos avanzando a un ritmo variado, y hemos recuperado muchos derechos que el sistema patriarcal siempre nos negó, pero que luchas mediante hemos consolidado mediante un marco legal que, por lo menos en nuestro país o desde nuestro país, es ejemplo para muchos países de Europa y el resto de los países de América Latina. Por otro lado, el resurgimiento de las derechas intentan eliminar todos estos derechos recuperados. Y acá lo vemos con la eliminación del Ministerio de la Mujer, con los despidos masivos, con la ausencia de los recursos para las políticas de género, etcétera. Pero no bajamos los brazos y seguimos saliendo del arcaicismo patriarcal y sosteniéndonos hasta, donde hemos llegado para seguir desde ahí avanzando contra viento y marea. Lo que consolida este cambio de orden es el ejercicio de los derechos que sabemos que nos pertenecen, aunque traten de impedirlos. Rita considera que el patriarcado es el origen de la desigualdad, teniendo una meta de apropiación. Se basa en el adueñamiento. Ella lo define con la palabra dueñidad, que está en muy poquitas manos en el mundo, ¿verdad? Esta apropiación la vemos más claramente a través, en estos momentos, en nuestro país y acá en nuestra Córdoba, a través del RIGI. Tenemos un clarísimo ejemplo. Acá, ahora, en Córdoba, se aprobó hace muy pocos días, y mediante el RIGI las empresas, que serían la parte patriarcal, porque son las manos de la apropiación, pueden apropiarse de todos los recursos que consideren necesarios. Ante la eventual falta de alguno de ellos, inclusive el agua, que es un recurso vital, tienen prioridad estas empresas en lugar de la población. Esto también busca darse en el resto de América Latina, que es donde tenemos la mayoría de los recursos que podrían hacer avanzar al mundo. Y vemos muy claramente que también esto pasa en África, que es un continente riquísimo, pero su población carece de todo. Las necesidades de la población quedan totalmente de lado, dándose privilegio de uso a las empresas que vengan a expoliar los recursos y llevarse las ganancias. Esto es un ejemplo netamente patriarcal. Y porque acá hay formas de adueñamiento y estructuras que lo defienden y lo sostienen a este adueñamiento. En todo esto Rita compara al patriarcado con los violadores que ella estudió. De estos estudios nace uno de sus libros que se llama Estructuras Elementales de la Violencia. De este trabajo que ella tuvo en las cárceles, concluye que la violación es un acto de poder y el violador nunca está solo, ya que rinde examen ante sus pares de alguna manera. También nota que ellos construyen una cofradía o fratria masculina en la que está ese mandato de violación. Y acá se ve este paralelismo del que habla. Acá el paralelismo se lo ve por la violación de los cuerpos de mujeres y la apropiación y destrucción de los recursos. El, este, el patriarcado es apropiación. Esto se va desdoblando y complejizando en el tiempo y en todos los ámbitos de la vida humana. Esa fratria o cofradía es corporativa. Es una estructura corporativa de la masculinidad y sobre ella se basan y replican las otras corporaciones. Rita explica que es corporación porque se basa en dos principios fundamentales. Uno es el principio de la lealtad corporativa. Esta lealtad a la corporación, a la pandilla, a la fratria. Y acá no está como primer mandato el cuidado de la vida o de la propiedad.
sino la lealtad a la cofradía. Se pueden infringir y desobedecer todas las otras reglas, pero no esta. Y el otro gran principio que rige es el que es internamente jerárquico, el principio de la jerarquía. Es decir, hay un macho alfa y un macho omega, un macho supremo, y un macho último. Esto es absolutamente jerárquico, hacia el interior y hacia el exterior, porque dentro de esas cofradías se dan estas jerarquías. Cuando programas atrás hablé de Isabel Allende, ella también habla de las jerarquías, hablando de los excluidos. Isabel Allende habla de que por cuestiones raciales o de poder económico hay excluidos. El mismo patriarcado excluye a otros varones. Pero esto, aún entre ellos, genera círculos benditos o privilegiados y otros que quedan afuera. Pero estos mismos hombres que quedan afuera ante sus pares, y que sus pares sienten que ellos valen poco y ellos también lo sienten así y sienten que su valía es nula ante otros, ante otros que exhiben un poder jerárquico ante ellos, pero sin embargo estos hombres despreciados por otros eh, conservan y aplican la estructura patriarcal ante las mujeres y ante las disidencias sexogenéricas. Ante las mujeres y las disidencias se sienten elevados, se sienten superiores. Y acá vemos el carácter de exhibición que tiene el patriarcado, en las pruebas que se sienten obligados a dar ante sus pares. Esto se replica dentro de otras estructuras como el de las Fuerzas Armadas, la policía, las mafias, los ámbitos académicos, los ámbitos educativos, el ámbito laboral y en las artes, y en todas las partes donde se desarrolla la vida humana. Allí se replica esa verticalidad. Y donde el escalafón más bajo, ahí están las mujeres. Rita Segato, en este libro del que estamos hablando, de las estructuras fundamentales de la violencia, llama esto mandato de violación, porque como en su momento estaba estudiando la conducta de los violadores, y ella hace este paralelismo fuera del ámbito carcelario, ahí lo llama mandato de masculinidad. En el mandato de masculinidad también puede estar incluido el mandato de violación. Y acá vemos cosas que pasan en las sociedades, como las violaciones en manada, por ejemplo, que es un mandato de masculinidad. Lo hemos visto con los rugbyers, lo hemos visto con muchos otros grupos que se sienten con poder varonil, poder masculino ante el resto de la sociedad. Y esto ha sido naturalizado. Y es el mandato por el cual los varones pueden exhibir su superioridad sobre otros cuerpos, principalmente sobre los cuerpos femeninos. Esto lo hacen ante sus pares porque allí es donde ellos encuentran su poder jerárquico. Y esto los empareja y les da sentido de pertenencia a estas cofradías. Esto les da este orden jerárquico. El violador viola para disciplinar. Llevado al orden social, este mandato de masculinidad es un mandato moralizante, porque es el patriarcado el que pone e impone desde hace siglos el orden moral. Al comienzo lo hizo mediante la religión, ya que religión y ley eran una sola para la mayoría de los pueblos. Y allí están las normas morales que deben ser acatadas o merecen castigo.
Y a la violación no lleva un deseo sexual irrefrenable, sino la necesidad de apropiación de un cuerpo, de consumir un cuerpo, la necesidad de la apropiación de un tributo que viene de la mujer. La apropiación y el consumo de este cuerpo está presente en el orden social. El patriarcado pone e impone este orden moral. Qué se debe pensar, qué se debe creer, cómo se debe hablar, cómo se debe vestir, cómo debe ser una mujer y cómo no deben existir las disidencias sexogenéricas. Esto marca esta supuesta superioridad moral patriarcal. Rita grafica esto recordándonos a las tesis. Las tesis eran este grupo de chicas chilenas que cantaban El violador eres tú y que fueron muy atacadas por eso. Esto estaba referido a la policía, porque la policía exhibía su fuerza y su poder con la legitimidad que le otorgan las leyes y su trabajo. Se exhibe la condición de privilegio y también tenemos la masculinización de la mujer para poder ocupar puestos de jerarquía a los que les cuesta tremendamente llegar. Muchas veces las mujeres para llegar a puestos de jerarquía tenemos que anular otras partes de nuestras vidas en el ámbito privado y en el ámbito estatal. Y hasta se tiene que masculinizar, y no me refiero solamente al aspecto físico o a la exteriorización, porque hay mujeres que sin haberse masculinizado en su persona han llegado a ámbitos de poder y al máximo ámbito de poder. Acá en nuestro país lo hemos visto con una presidenta que fue reelegida, que jamás se masculinizó en su persona, pero sí ha tenido que seguir una línea que ya estaba establecida en la gestión y organización del país, porque tampoco se puede romper desde el vamos, porque se generaría un desorden social y político. Entonces tiene que seguir esta línea. Y bueno, acá vemos otra de las cosas que la mujer, por más que tenga una capacidad mil veces superior a la de cualquier hombre, tiene que estar permanentemente rindiendo examen y demostrando que puede ocupar ese lugar jerárquico, que puede conducir un Estado o una empresa o cualquier entidad. Esto en un varón se da naturalmente, pero no en la mujer. Lo que la sociedad ve como natural es el dudar de la posibilidad que tiene una mujer para ocupar esos lugares, así como ve natural que un hombre puede ocupar esos lugares. Eh, esta demostración es lo que a las mujeres nos lleva tanto esfuerzo y todavía seguimos rindiendo este examen. Y seguimos luchando pese a que, como ya dije antes, el auge, el, el, el rebrotar de las derechas en el mundo está queriendo que se vuelva atrás sobre todos los derechos recuperados. Pero así como venimos dando esta lucha en la que no hemos tenido pausa desde hace siglos, esta revolución en la que no hemos disparado para hacerla, una revolución sin sangre, salvo la nuestra, una revolución sin muertos, salvo las muertas y las muertes que ponemos nosotros. Es una revolución en la que vamos a seguir, en la que no vamos a aflojar y de la que no nos vamos a bajar. Vamos a seguir cuidando y defendiendo nuestros derechos para poder generar una sociedad justa en la que todos, hombres, mujeres y disidencias, podamos vivir en paz y en armonía.
Que tengan todas, todos y todes muy buenos días.